Hola, buenas otra vez. Pues nada, ahora empezamos el segundo vídeo. En este caso nos vamos a centrar sobre la sintaxis. Qué miedo da esta palabra ya, solo de escucharla. A mí me apasiona, pero claro, mucha gente yo entiendo que, yo qué sé, los que tienen una inteligencia que no es demasiado lógica, estructurada o así, les suele costar más la sintaxis, ¿no? Y los que son más creativos, más caóticos y así estudian la sintaxis, es como, madre mía, tiene que estar súper estructurado, estipulado, las líneas, las conexiones. Es un área muy particular de la lingüística que es esta de las conexiones, ¿no? Quizá otra gente prefiere más lo de las figuras literarias porque le gusta más interpretar toda la parte poética, la musicalidad, ¿no? Son los que tienen más inteligencia musical, la sintaxis más para los que tienen una inteligencia lógico-matemática y bueno, y luego están los que improvisan rap, otro tipo de inteligencia. Vale, pues antes de empezar con la sintaxis quisiera reubicarme en las diferentes disciplinas de la lingüística que vimos en el otro vídeo. No sé si lo tengo por aquí. Espérate que lo busco, mira. Sí. Aquí lo voy a buscar. Aquí está. Esto lo vimos en el otro vídeo, ¿vale? No os dije, esto es las diferentes partes, digamos, las diferentes partes que estudia la lingüística. Pero no os comenté que cada una pues, tiene un nombrajo para la disciplina. ¿eh? Los fonemas y los sonidos los estudia la fonología o la fonética. ¿vale? Y por cierto, que tampoco os he mostrado, os lo muestro ahora, la fonética y la fonología es un estudio que está muy bien del Celdrán, análisis espectrográfico de los sonidos de habla. ¿Veis esto? Estos son palabras. Palabras que han sido captadas por un aparato que se llama, bueno, un aparato se llama no sé cómo se llama el aparato, pero el gráfico se llama espectrograma, ¿vale? Y entonces cada una de estas manchas, esto es el tiempo, ¿no? Cada una de estas manchas es un sonido y lo que veis que está más así, más oscurito y más ancho son las vocales, ¿vale? Y luego lo que es más estrechito correspondería a las consonantes, ¿vale? Entonces, por ejemplo, ¿veis? Aquí en este cuadro de aquí, se pronuncia maño, maño, y en cambio en este otro de aquí se pronuncia mayo, ¿vale? Entonces, si vemos las manchitas oscuras indican la frecuencia de la voz y vemos que cada vocal tiene unos formantes diferentes y las consonantes también tienen unos puntos de frecuencia distintos. Es decir, que todo esto, con estos análisis, se puede diferenciar diferentes tipos de voz. A partir de ahí se han querido hacer estudios para diferenciar pues, tipos de voz entre hombre y mujer, gente mayor, gente joven, gente pequeña, ¿no? Los niños. Eh, e incluso intentar adivinar si una persona miente hablando, ¿no? Hay estudios para ver si podíamos captar, ¿no? En testigos si están mintiendo, ¿no? Mintiendo, ¿no? Hasta el momento no ha habido ningún estudio así conclusivo que realmente sea aplicable, entre otras cosas porque, como os dije al principio de la explicación del otro vídeo, uno de los rasgos del lenguaje es la capacidad de mentir. Entonces, en el momento, los actores son los expertos en mentir en el teatro, se entiende, ¿eh? No tiene nada que ver con la sinceridad, por favor. Y, y entonces, esta capacidad de disfrazarse a través de la máscara y de la voz es una capacidad que te da mucha salida para muchas cosas. Porque la mentira no es mala en sí misma, ¿vale? La mentira también es saber venderse en una entrevista de trabajo, ¿vale? No significa falsear la información, significa exagerar un poco tus virtudes para saberlas transmitir, ¿no? Quitarte esa parte de la autoestima baja, estas inseguridades y lanzarte un poco y interpretar el papel. La entrevista es un momento, es imposible que te conozcan a ti realmente, entonces se trata de venderte. El momento en sí ya es falso, porque es imposible que sepan que tú, digamos, en esa hora que te conozcan a ti. Entonces tú tienes que falsearte. Luego ya en el periodo de prueba ya verán cómo trabajas, etc. ¿no? Si es que luego ya, bueno, va viendo un periodo de prueba así, largo, etc. ¿no? Vale, entonces la fonología es el estudio de esto que os acabo de enseñar. Eso es más bien fonética, ¿eh? Pero bueno, la fonología es la fonética es el estudio de los sonidos, ¿no? La manera de pronunciar los sonidos y de combinarse los sonidos, y la fonología es eso que os decía de casa, caza, ¿vale? Cuando un fonema, un sonido puede sustituir a otro y cambia el significado de una palabra, entonces es un fonema. Vale, esto lo estudia la fonología. Los monemas y las palabras los estudia la morfología, que es lo que hemos visto en el vídeo anterior. Y ahora vamos a ver
palabras, sintagmas, oraciones, sobre todo sintagmas y oraciones, que es lo que estudia la sintaxis, cómo se van relacionando. Son piezas de puzzle como si fuera una muñequita rusa, se van juntando cada vez más grande, ¿vale? Hasta que lleguemos a la parte de los textos, que es la parte de arriba todo, la tipología textual, que lo veremos en un tercer vídeo, ¿vale? Entonces, nos centramos en sintagmas y oraciones, ¿vale? También un poquito en palabras, y antes de entrar en los sintagmas, reflexionar un poquito de las palabras. Ya lo vimos en morfología, las categorías gramaticales, con aquello que sonaba un poco musical: determinante, nombre, pronombre, adjetivo, verbo, adverbio, conjunción, preposición, interjección, ¿vale? Son las 9 categorías gramaticales aprendidas así, que lo hago yo un poco musical, y entonces... aparte de esto, hay que tener en cuenta el concepto de locución. Lo mencioné muy de pasada cuando hablaba del compuesto sintagmático, el fin de semana, que de semana no podía ser complemento del nombre de fin, ¿vale? Eso es una locución nominal que también se puede considerar un compuesto sintagmático, ¿vale? Es un conjunto de palabras que funciona como un nombre, ¿vale? Pero hay otras locuciones, también habría una locución adverbial, que es a trompicones, o locución adjetival, de muerte, está de muerte, ¿vale? Eso es una locución adjetival. Fijaos que el sintagma es una preposición, sintagma preposicional, y funciona como si fuera un adjetivo, no como si fuera un sintagma preposicional, sino como si fuera un sintagma adjetival, ¿vale? Entonces hay que analizarlo todo junto y decir locución adjetival. Y por supuesto las locuciones conjuntivas, ¿no? A pesar de que habéis visto en las oraciones compuestas, ¿no? Conjunto de palabras que funcionan como una conjunción. Y así tenemos un montón de locuciones y las repasáis, ¿vale? Y hay que tenerlo en cuenta porque si no analizamos mal sintácticamente, analizamos funciones y complementos que no tienen que existir, que los subrayo todo junto y se ha acabado. Bueno, el concepto de sintagma es un conjunto de palabras que funciona como una unidad sintáctica dentro de la oración, ¿vale? Entonces ya encontraríamos ahí los determinantes, que siempre van unidos a un nombre. Los adjetivos, que pueden ir unidos a un nombre o bien a un verbo. Si se trata de un verbo copulativo, haciendo un atributo, ¿vale? La chica es inteligente, por ejemplo, pues inteligente va unido al verbo ser, o también puede ser un verbo predicativo, ¿no? Cuando digo los gatos corren alegres, y lo veremos después. Alegres complementa también al verbo, está dentro del sintagma verbal, y al nombre. Es decir, que vemos que son grupos de palabras que funcionan, se van interrelacionando entre ellos. Entonces, lo que tenemos, una de las pruebas de los sintagmas, para poderlos identificar, que cuesta bastante identificar un sintagma. Vamos a ver. Me quería hacerlo en azul, pero está gastado. Seguiré con el negro. Bueno, esto es un sintagma, ¿vale? Imaginación al poder, esto es un sintagma. Entonces, si yo puedo hacer esto y partirlo y elimino esta parte, voy a ver así, elimino esta parte y me sigue funcionando eso, suena bien, ¿no? Lo que queda suena bien, entonces lo había analizado mal. No era un sintagma, me había equivocado. Eran dos sintagmas, ¿vale? Y uno dependía del otro. Si yo digo... el coche rojo de Pedro... Perdonad que ponga estos ejemplos tan carcas, ¿eh? Me gustaría poner otros así, en plan... yo qué sé. El WhatsApp misterioso de Teresa, por ejemplo, ¿vale? Pero tengo poca imaginación. Es después que se me ocurre y pienso, jo, vaya ejemplo más rollo. El coche rojo de Pedro. Sintagmas. Tenemos todo, sintagma nominal. ¿Por qué lo puedo yo poner todo junto? Bueno, es cierto que yo puedo separar, elimino esto y me funciona el coche rojo, ¿vale? Vale. Esto va separado, es otro sintagma diferente. Pero claro, los sintagmas se relacionan entre sí. Entonces, de Pedro,
Claro, yo no he puesto aquí el verbo, ¿eh? El coche rojo de Pedro se ha roto, por ejemplo. ¿De Pedro se ha roto Pedro? No, no se ha roto Pedro, lo que se ha roto es el coche. En cambio, ¿de Pedro qué se refiere este de Pedro? Este de Pedro se refiere al coche, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que ver, por un lado, segmentarlo y ver que cuando lo segmento es un sintagma, ¿no? El coche rojo lo puedo decir, yo puedo decir el coche rojo será otro sintagma, incluso podría decir... Ah, que no lo estoy poniendo bien. A ver, aquí. Con 2 dedos igual ya. Ah, sí. 3. Ahí. 3. Uy, ¿cómo cuesta poner 3 dedos? Ah, estos son elementos rudimentarios, ¿eh? El coche de Pedro. ¿Lo veis? Entonces, yo puedo eliminar rojo y ponerlo. Ahí, ahí. ¿Vale? Y entonces yo también puedo eliminar de Pedro. Entonces yo veo que hay diferentes sintagmas, pero que están relacionados, porque luego los sintagmas, ¿dónde van a ir? ¿No? ¿A quién van a complementar esos sintagmas? Es la pregunta que nos tenemos que hacer siempre. ¿Vale? Bueno, entonces, la definición de sintagma, por otro lado, se define en base a su núcleo, se clasifica en base a su núcleo. Entonces, cuando el núcleo es un nombre, es un sintagma nominal. Cuando el núcleo es un verbo, es un sintagma verbal. Estos son los dos básicos. Pero luego, además, cuando es un adjetivo, se considera que también hay un núcleo ahí que es un adjetivo, ¿vale? Sintagma adjetival. La preposición también tiene un sintagma, que es el preposicional. Y el adverbio también. ¿Vale? Por tanto, vemos que hay 5 tipos de sintagmas. Si hay 5 tipos de sintagmas, nominal, verbal, adjetival, adverbial y preposicional, si hay 5 tipos de sintagmas, significaría, es una suposición pero es falso, que hay 4 que no tienen. De estos 4, hay una categoría gramatical que está dentro del nominal, que es el pronombre. El pronombre es núcleo también de un sintagma nominal. Por eso cuando digo yo me ducho, y yo, sintagma nominal, yo es un pronombre y hace de núcleo de un sintagma nominal, porque está en lugar de un nombre. Con lo cual, ya resulta que 2 categorías gramaticales están de núcleo de un sintagma nominal, ¿vale? Entonces, ya solo me quedan 3. Conjunciones y preposiciones sirven para conectar. Perdón, vale, me he colado. La preposición sí que es un sintagma y es súper poderosa porque todo lo que viene después es una preposición. Nos queda conjunción, sirve para conectar. Podríamos discutir que existiera un sintagma conjuncional o no sé cómo se diría. De hecho, hay teorías que dicen que existe, ¿vale? La teoría de este libro, según este libro, es de sintaxis generativa, no entra para selectividad. Existe un sintagma conjuntivo o conjuncional, ¿vale? Pero para nosotros no, vamos a considerar que no. La preposición sí que tiene. Lo aprendéis de memoria, porque sí, ¿vale? Porque no tiene lógica que la preposición tenga y la conjunción no. Bueno, sí, ya está, punto, se ha acabado, ¿vale? Es así. La preposición tiene y la conjunción no. Tampoco tiene la interjección, porque son palabras como vaya, bien, viva, ¿vale? Son palabras que funcionan para expresar emociones y se considera que eso en sí mismo no es un sintagma. Se podría considerar, bueno, hacer un TDR sobre el sintagma interjeccional, hacéis un TDR sobre eso, un trabajo de investigación, y lo hacéis. Interjección, conjunción, y nos queda uno. A ver, hay el determinante. Una vez más, este libro considera que sí que hay un sintagma determinante, nosotros vamos a considerar que no. ¿Por qué? Porque sí, y ya está. ¿Vale? O sea, hay 5, el nominal tiene 2 núcleos, o nombre o pronombre, adverbial, preposicional, adjetival y verbal. ¿Vale? Estos son los 5 sintagmas básicos. Y ya he explicado cómo identificar un sintagma, ¿eh? Lo de eliminar y luego ver si suena bien y luego ver hacia dónde va ese sintagma. Bueno, para entender la oración es básico entender que existen un sujeto y un predicado, ¿vale? Esto hay gente que le cuesta entender porque todavía existe con el primario y el sujeto es quien realiza la acción, no, eso es falso. Lo que realmente define el sujeto y el predicado es la concordancia. Y ojo, porque la concordancia se dice que es concordancia en número y persona, no género. Tenemos, repetido, concordancia en género y número, concordancia en género y número. Eso es nombre y adjetivo, determinante y nombre cuando es un complemento nominal de posición. O sea, en otros casos es género y número, tenéis que mirarlo, mirad bien la frase, es número y persona el sujeto y predicado, ¿vale? Están concordando. Concretamente el núcleo del sujeto con el núcleo del predicado, o sea, el nombre y el verbo están concordando en número y persona, ¿vale? Dicho esto, ¿vale? Que es la mejor manera que vale al 100% para identificar un sujeto, es preguntarle al verbo y decir, pero no preguntarle al verbo quién hace la acción, no, esa no es la pregunta que hay que hacerle al verbo, porque entonces nos va a engañar.
El verbo es mentirosillo si le preguntamos eso, ¿vale? Hay que preguntarle, hay que transformarla, hay que desvestirlo de otra manera, hay que transvestirlo al verbo. Y en lugar de singular lo pones en plural, y si está en plural lo pones en singular. Y entonces ves a ver quién se cambia de vestido también, ¿vale? Si el verbo se cambia de vestido y el nombre que haya por ahí tenemos que cambiarlo de vestido para que suene bien, entonces resulta que es sujeto, resulta que estaban liados los dos, ¿eh? El nombre y el verbo estaban liados, y si uno no lo cambias, ¿me entendéis? Mirad, no me entendéis. Si yo digo, quizás, no lo sé, si yo digo, la chica estudia este tema, la chica estudia este tema. ¿Por qué sé que estudia? ¿Por qué sé que la chica es sujeto? ¿Vale? Yo le pregunto al verbo, pero no le digo, a ver, cámbiate de número al verbo. El plural de estudia es estudian, esto hay que controlarlo, ¿eh? Plural de yo estudio, nosotros estudiamos. Plural de tú estudias, vosotros estudiáis. Y plural de ella estudia o él estudia, ellos estudian, ¿vale? Siempre es yo, nosotros, tú, vosotros, él, ellos. Esto es el plural, de al revés, ¿eh? Para hacer el plural singular, ¿vale? Estudian. ¿Puedo decir esta chica estudian este tema? La chica estudian... No, ¿qué tengo que cambiar? ¿Chica o tema? Chica. Las chicas estudian este tema. ¿Necesito cambiar este tema? ¿Suena bien? ¿Las chicas estudian este tema? ¿Suena bien? Sí, no he necesitado cambiar tema. Por tanto, tema fuera. Tema no es sujeto. ¿Vale? El que es sujeto es esta chica. Está concordando en número y persona. Otro ejemplo, con el verbo gustar. Me gusta el chocolate. Y piensas, chocolate, complemento directo. Vamos a ver. Preguntémosle al verbo. Gusta es tercera persona, gusta, ¿vale? Por lo tanto, gustan es el plural. Me gustan los chocolates. Tengo que cambiar, porque no puedo decir me gustan el chocolate. No puedo decirlo, tengo que cambiar el chocolate. Por lo tanto, el chocolate es sujeto, ¿vale? Me cae bien ese tío, ¿no? Ese tío me cae bien. Me caen bien esos tíos, ¿vale? Me caen bien esos tíos. Esos tíos es sujeto de caer bien. Ese también es sujeto. Preguntémosle al verbo, pero no le preguntemos quién, porque entonces ahí nos vamos a liar, diremos el me, y el me no puede ser sujeto. Hay que transvestirlo, ¿vale? Hay que cambiarle de ropa, de singular a plural y de plural a singular. Entonces, el otro que también se cambia de ropa, ese otro será el sujeto, ¿vale? Esa es la manera de identificar el sujeto. Por otro lado, tenemos que tener súper claro, entonces, una cosa fundamental en la frase, en la sintaxis, es identificar el verbo. El verbo es ese trapecio al que nos agarramos para no caernos en el vacío del análisis sintáctico, ¿vale? Que es un vacío enorme. No, tenemos que agarrarnos a ese trapecio. Es el trapecio que nos va a conducir de un lado al otro, ¿vale? Que nos va a hacer construir nuestra acrobacia de una forma estupenda, ¿vale? Nos agarramos al verbo siempre, tanto en la oración simple como en la oración compuesta. En la oración compuesta lo primero que tenemos que hacer también es localizar los verbos, porque si no, no sabemos si es compuesta o simple. Si hay dos verbos, compuesta, ¿vale? Tenemos que localizar los verbos. En la oración simple también localizar el verbo, y entonces yo lo hago transvestido, lo cambio de singular a plural o de plural a singular, ¿vale? Y veo a ver a quién está cambiando ahí, ¿vale? Para identificar cuál es el sujeto. Entonces, ¿cómo localizamos el verbo? Pues el verbo lo localizamos desde el punto de vista morfológico. Repasamos el vídeo primero, ¿eh? La morfología. Se puede conjugar, el verbo es conjugable, ¿vale? Se puede decir yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Así localizamos el verbo en general. La oración compuesta se pone un poco más complicado con los gerundios, participos e infinitivos, ¿vale? Entonces, si lo puedo conjugar, es un verbo. Por otro lado, aprender las perifrasias verbales, ¿vale? Aspectuales y modales. En cuanto a las que son ingresivas, incoativas, de obligación, de probabilidad, de posibilidad, las durativas, todas estas aprenderlas, por favor, porque es imprescindible saberlas de memoria para saber si es una perífrasis o no. Si te aparece una perífrasis nueva, la prueba es, que la segunda parte del verbo no tenga número, ¿vale? No tenga ni singular, no lo puedas poner en singular o plural, ¿no? Lleva estudiando, yo digo, las chicas llevan estudiando todo el curso. Llevan tiene singular, pero estudiando no. Esa segunda parte no tiene plural, ¿verdad? No lo cambio, pues entonces es una perífrasis, ¿vale? Irá con el llevan, ¿vale? Esa es la prueba de la perífrasis.
¿Qué más? Luego, con el verbo, otra cosa que hay que tener en cuenta son los tiempos verbales, que hay que saberlos todos, esto hay que estudiarlo de memoria. Casi cada año sale una pregunta de tiempos verbales, no siempre, pero casi siempre. Y los tiempos verbales, además de saber la conjugación de primera persona, tercera, los tiempos, no sé qué, un poquito para qué sirven, ¿vale? Lo repaso brevemente. El presente sirve para expresar acciones habituales, cosas que acostumbras a hacer, ¿vale? Si quiero expresar eso en pasado, es el pretérito imperfecto. Yo me ducho a las 8, presente, pretérito imperfecto, yo antes me duchaba a las 8, ¿vale? El pretérito imperfecto, además de servirnos para expresar acciones que realizábamos antes cuando éramos pequeños, cuando la ciudad hace 20 años, lo que sea, acciones que se realizaban de forma repetida habitualmente, el pretérito imperfecto también me sirve para describir una situación. Yo caminaba por la calle. Describe una situación que sabemos que va a ser interrumpida. Caminaba por la calle cuando de repente me encontré con un amigo. ¿Vale? Me encontré con un amigo. Ese me encontré es pretérito perfecto simple, que sirve justamente para interrumpir una acción. ¿Vale? Interrumpes una acción. También lo puedo interrumpir esa acción con un pretérito perfecto. ¿Vale? Pretérito perfecto. Caminaba por la calle cuando me he encontrado con Pedro. ¿Qué diferencia hay entre me encontré y he encontrado? Entre pretérito perfecto simple y el compuesto. ¿Vale? Encontré y he encontrado. Imperfecto ya está, ¿eh? Acciones habituales en el pasado y descripción. Encontré me sirve, y he encontrado los dos, me sirven para interrumpir acciones, para hacer avanzar la acción, son acciones importantes y tal. ¿Qué diferencia hay entre los dos? Que me encontré lo utilizamos cuando hablamos de tiempos que ya están cerrados. Por ejemplo, si digo ayer me encontré con Pedro, ayer ya no existe, ya está cerrado. Pero si yo digo hoy me encontré con Pedro, ¿ha terminado el día de hoy? Si te estoy diciendo, son las 6 de la tarde, hoy me he encontrado con Pedro. Con Pedro, con perro no, con Pedro. No ha terminado el día, ¿vale? Fíjate la diferencia. El mes pasado estudié mucho. El mes pasado ya está, se ha acabado. Este mes he estudiado mucho. Todavía no se ha acabado el mes. ¿Vale? Todavía estás a tiempo para estudiar mucho. ¿Vale? El curso no se ha acabado. Este curso no estudio demasiado, pero es que este curso todavía no se ha acabado. ¿Vale? Este año he viajado poco. El año pasado viajé mucho. ¿Vale? El año pasado tiempo cerrado. Y este año es un tiempo que todavía no se ha terminado. ¿Vale? Es la diferencia entre los dos pasados. El pluscuamperfecto es una acción. Tenemos el presente. Yo estoy aquí, ¿vale? Esta mañana he ido a subir el Matagalls, una montaña. Antes ya lo había subido unas cuantas veces, ¿vale? Es una acción anterior, el pluscuamperfecto es una acción anterior a otra acción pasada, ¿vale? Esa es la definición de pluscuamperfecto, ¿vale? Luego tenemos el condicional, que además de ser suposiciones, ¿no? Yo, si pudiera, le diría la verdad, ¿vale? ¿No? Expresión o suposición. También sirve para dar consejos. Yo que tú le diría la verdad. En tu lugar, yo le diría la verdad. Sirve para dar consejos el condicional también. El futuro sirve para expresar acciones del futuro también, pero luego tenemos dos tipos de futuro, ¿vale? Está el futuro de decir, yo mañana estudiaré mucho, a las 10 estudiaré, pero luego digo, yo mañana a las 10 habré estudiado. ¿Qué diferencia hay entre los dos? Que si yo digo, yo mañana estudiaré a las 10, ¿puedo quedar contigo a las 10? Si digo que estudiaré a las 10, no, porque estaré estudiando, todavía la acción no habrá acabado, ¿vale? En cambio, si digo, yo mañana a las 10 ya habré estudiado, significa que me he levantado pronto, ¿vale? Me he espabilado, a las 10 ya tengo estudiado el tema, entonces ya puedo quedar contigo a las 10, ¿vale? Ya habré estudiado, incido en que la acción, aunque es futura, ya está terminada, ¿vale? Esto es lo que se llama el aspecto, ¿vale? Y ahora entro en otro tema que es el aspecto, ¿vale? El aspecto puede ser perfecto o imperfecto. Perfecto es esto, ¿vale? Fíjate que el futuro, habré estudiado, es futuro perfecto. ¿Por qué se dice perfecto? Porque incido en que la acción ya ha sido terminada. A las 10, ya está, ya he cumplido, tiempo libre, ya habré estudiado, lo he terminado. En cambio, si digo a las 10 estudiaré, es que tengo mucha cosa que hacer, ¿vale? Esto por un lado. Por otro lado, en los pasados también hay una regla general, en los pasados generalmente que serán imperfectos, ¿no? Porque pues está pasado, perdón, serán perfectos, ¿vale? Porque es en pasado y las acciones ya se han acabado, ¿vale? Pues yo he estudiado, ya está, yo estudié, yo había subido la montaña, ¿no? Son acciones que están pasadas. Pero si digo caminaba, lo que he dicho antes de descripción, yo caminaba por la calle y me encontré, terminé de caminar, no terminé de caminar. Por eso ese pasado se llama imperfecto, ¿vale? Porque no, aunque es una acción que se desarrolla en el pasado,
no la he podido completar del todo, ¿vale? No se pudo terminar del todo. Yo miraba la televisión cuando de repente hubo un apagón. Yo miraba, es imperfecto, no la pude completar de mirar la serie, ¿vale? No la terminé de ver porque hubo un apagón, ¿vale? Hubo pretérito perfecto. Simple, ¿eh? Vigilando los regulares y todo eso. En fin, casos raros, ¿vale? De tiempos verbales. Vale. Bien, más cosas. Luego tenemos la voz. La voz tiene que ver con el complemento directo, ¿vale? El complemento directo es el complemento que se puede sustituir por lo, la, los, las, luego lo veremos. Pero primero quiero explicar la voz, ¿vale? Porque como estoy hablando del tiempo verbal, pues prefiero ponerlo ahora con el aspecto. El arquitecto construyó el parque, ¿vale? Esa es la voz activa en la que el agente, que es este concepto semántico, ¿eh? Es el agente, este sí que es quién hizo la acción. La pregunta que le hacíamos al verbo antes, que nos iba a engañar, ¿vale? Ahora en la voz sí que podemos hacerlo. Quien hace la acción es el agente. Entonces el agente puede ser el sujeto, el arquitecto construyó el parque, pero puede ser el complemento también, agente. Fijaos, el arquitecto construyó el parque. El parque fue construido por el arquitecto, ahora está detrás, ¿vale? Sigue siendo el agente, pero ya no es el sujeto, ahora es el complemento agente, ¿vale? Y al revés, el complemento directo, ¿no? El arquitecto construyó el parque, complemento directo. Era un complemento directo, ¿no? Por lo tanto, cuando es la voz pasiva, el parque fue construido, el parque, ¿vale? Este es el sujeto paciente, pasa a sujeto, ¿sí? De complemento, el parque, a sujeto. El parque fue construido. ¿Construyó el parque? Bueno, más cosas. Vale, voz pasiva, voz activa, voz pasiva y luego la pasiva refleja. Fijaos, ahora estamos en la voz pasiva, ¿eh? Estamos así. El parque fue construido por el arquitecto. El parque fue construido por el arquitecto. El parque se construyó. Y ya no puedo poner el agente. El parque se construyó. Me da igual que lo construyó. Y fijaos la forma. Se construyó. Utilizo el se, ¿vale? Mantengo el tiempo, que es pretérito perfecto simple, pero ya no es voz pasiva del verbo ser más participio, esto lo sabéis, ¿eh? En lugar de fue construido, se construyó. Hagámoslo al revés. ¿Cómo identifico yo que es una voz pasiva refleja? ¿Cómo sé yo que esta frase, el parque se construyó, es una pasiva refleja? Pues muy simple. Porque lo puedo poner en voz pasiva el verbo y no cambia la estructura sintáctica, no tengo que hacer ningún cambio de estos. Ningún cambio de estos es necesario que lo haga, ¿vale? Simplemente cambio el verbo a voz pasiva y toda la frase se mantiene igual y entonces así ya sabemos la demostración de que esto es una pasiva refleja, ¿vale? Sigo. Vale, una vez tenemos un poco claro lo que es el verbo y demás, vamos a sujeto y predicado, ¿vale? Sujetos hay 4 tipos, el sujeto explícito es el que está en la frase, el sujeto elíptico es el que está eliminado, ¿vale? Y que entonces lo deducimos a partir de la morfología del verbo, ¿no? Mirando la persona, y vemos el sujeto elíptico. El sujeto impersonal, que son verbos de meteorología, ¿no? Llueve, el verbo haber, ¿no? Hay 5 carpetas, en 5 carpetas es complemento directo, las hay, y ahí es una oración impersonal, por lo tanto, y también estructuras con se, de se vive bien, estructuras con se que no tengan nada que se parezca a un complemento directo o un sujeto, porque entonces sería una pasiva refleja, ¿vale? Todo esto son las impersonales, impersonales. Y luego tendríamos el sujeto paciente, que es la estructura de la voz pasiva, ¿vale? Fijaos, la diferencia, se vive bien aquí. No tengo nada más, se vive bien aquí, es impersonal. En cambio, se construyó un parque, ahí hay algo que parece un complemento directo a un sujeto, ¿no? Se construyó un parque, que de hecho es un sujeto paciente, ¿vale? O sea que es el truquillo para diferenciar una impersonal de se con una pasiva refleja, ¿vale?
Bien, esto es la parte del sujeto. El predicado, ya sabéis, nominal y verbal. Nominal es verbo copulativo, verbal es el resto de verbos, un verbo predicativo. Entonces, la trampichuela, pseudocopulativos. Pseudocopulativos, por ejemplo, se puso rojo. Se puso rojo es está rojo, ¿vale? Ese verbo, perdón, sí, ya lo digo bien. Se puso rojo. Ese verbo pseudocopulativo funciona como un verbo copulativo. Por lo tanto, rojo es un complemento atributivo, aunque no lo podemos sustituir por lo, ¿vale? Se puso rojo es lo mismo que está rojo. Y por otro lado tenemos que los verbos ser y estar, cuando les acompaña un lugar y un tiempo, no son verbos copulativos, son predicativos. Por lo tanto, si yo digo la reunión será en la segunda planta, será en la segunda planta es circunstancial de tiempo, ¿vale? No es atributo, porque es tiempo y lugar, será, perdón, circunstancial de lugar. Será a las 6, lo mismo, circunstancial de tiempo, ¿vale? Bien. Pasamos a los complementos. Y lo primero es diferenciar entre complemento y función sintáctica. Es muy simple, es una tontería, pero para no liarnos, ¿vale? Función sintáctica es todos los complementos más sujeto y predicado, ¿vale? Porque recordad que sujeto y predicado es una función sintáctica. El sujeto tiene como núcleo un sintagma nominal, siempre, ¿vale? Y es una función sintáctica, y el predicado tiene núcleo sintagma verbal. O sea, ¿es verdadero que el sintagma verbal nunca haga ninguna función sintáctica? Falso. El sintagma verbal hace siempre la función de predicado, ¿vale? Tiene dos funciones sintácticas, predicado nominal y predicado verbal. Entonces, los complementos, la mayoría son verbales, pero hay algunos, como 3, que no son verbales, que son el complemento del nombre, que puede ser pues el bolígrafo de Antonio, entonces de Antonio es un SP, puede ser el doctor Alfonso, entonces Alfonso es una posición, es un nombre que complementa a un nombre, Alfonso complementa a doctor, y después tenemos adjetivos, sintagmas adjetivales, ¿no? Que sería pues el coche rojo, que he dicho antes, rojo es un sintagma adjetival que complementa a coche. Luego tenemos sintagmas adjetivales, o sea, son palabras que complementan a un adjetivo. Suele ser un SP, un sintagma preposicional. Por ejemplo, está cansado de este juego, ¿vale? De este juego es un sintagma preposicional que complementa cansado, que es un adjetivo, complemento del adjetivo. El complemento adverbial, perdón, siempre es muy parecido a este, ¿vale? Está cerca de aquí, de aquí complementa, de aquí complementa a cerca, que es un adverbio. Cerca, por cierto, es un adverbio, ¿vale? Está cerca. Fijaos, pongamos un sujeto, la farmacia. La farmacia está cerca de aquí, ¿vale? Pero si yo digo el garaje, es masculino, el garaje está cerca de aquí, no cambia cerca. Pongámoslo en plural, los aparcamientos están cerca de aquí, cerca no ha cambiado, es una palabra invariable. Si es invariable no puede ser adjetivo. El adjetivo tiene flexión de género y número, ¿vale? Tiene morfemas flexivos, entonces los adverbios no, son invariables. Por tanto, hemos visto complemento del nombre, de adjetivo y del adverbio. Vamos a los verbales. Los verbales tendréis que ir al blog y mirad el esquema, ¿vale? Mirad el esquema. Lo voy a hacer así, ¿vale? A mano, porque hacerlo ahora en una hoja no os enteraréis de nada. Tenéis que mirar el blog. Lo voy a hacer así un poquito, ¿vale? Vamos a ver. Voy a empezar así mismo. Primera pregunta. ¿Es un verbo copulativo? Sí, vale. Confirmamos que se puede sustituir por lo, ¿vale? De cuando digo, por ejemplo, este libro es interesante, este libro lo es. ¿Vale? No siempre se puede sustituir por lo. Se puso rojo, ¿vale? El rojo es complemento atributivo. Pero bueno, la mayoría de las veces se puede sustituir por lo, ¿eh? Si os ocurre con esto de se puso rojo y dudáis, transformadlo con estar. Está rojo y entonces decís lo está, ¿vale? Y ya tenéis la sustitución con el lo, ¿vale? Con los autocopulativos, cuando hayáis verificado que se puede sustituir por ser y estar, ¿vale? Y no hay lugar y tiempo, ojo, no hay lugar y tiempo, entonces es un atributivo, ¿vale? Vale. Que no es un verbo copulativo, es un verbo predicativo, que es la gran mayoría de verbos, ¿no? Pues entonces tenemos que hacer una pregunta de si se puede sustituir ese complemento por algún pronombre, tipo Lola, los, las, me, te, le, el me, te, le, ese, o le, o les, cualquiera de estos es igual. Pasamos al siguiente bloque, ¿vale? Porque entonces vamos a considerar que si está solo, es en general un directo. Por ejemplo, saludó a su amigo.
Eso que parece un destinatario, saludó a su amigo, no es indirecto, es directo, ¿vale? Lo saludó o le saludó, me da igual, cualquiera de los dos. Por eso el lo y el le no funciona siempre, ¿eh? Lo y le, no tienes que usar esa prueba. Tienes que usar esta prueba que os digo, bueno, mi opinión es el sistema que yo doy, es si solo hay un complemento directo. Saludó a Pedro, ¿vale? Además, esto del lo y el le depende de la región de España donde seas, hay loísmos, leísmos y os puede confundir. Según el origen que sean tus padres, pues tú tendrás a lo mejor unos hábitos para pronominalizar un complemento, igual te falla esa prueba, ¿vale? Si solo hay uno, complemento directo. Excepto verbos tipo gustar, ¿vale? Que tenemos me gusta el chocolate. Hemos visto antes que el chocolate, sujeto, me gustan los chocolates, ese me, eso es indirecto. ¿Vale? Indirecto. Es el único caso en el que el indirecto va solito. ¿Vale? No está solo el complemento y no es verbo tipo gustar. Miramos los otros casos del indirecto. ¿Vale? Porque recordad, verbo tipo gustar indirecto. ¿eh? El indirecto, por lo tanto, es un verbo tipo gustar o va acompañado de un directo. Por ejemplo, envió un WhatsApp a su amigo. Tenemos dos, lo envío, ¿no? El WhatsApp es un complemento y luego a su amigo es lee, ¿no? Pues ahí sí que me funciona el destinatario. Cuando tengo dos, miro cuál es la cosa, el objeto, y miro también el destinatario. A su amigo indirecto, WhatsApp directo. ¿Vale? Ahora tenemos dos casos de indirecto, verbos tipo gustar y acompañando a un complemento directo. Hay un tercer caso, que es cuando acompaña un régimen verbal. Hablo de ese tema es un régimen verbal, ¿vale? Ahora lo vamos a ver, ¿eh? La prueba del régimen verbal. Hablo de ese tema. ¿Puedo decir me hablo de ese tema? Sí. Pues ese me, ¿vale? Es un indirecto. ¿Por qué puedo ir con estos dos? Porque el directo y el régimen verbal son muy parecidos, ¿vale? Son muy parecidos, luego lo veremos. Entonces, este directo y este régimen verbal son muy obligatorios para el verbo y los dos admiten un complemento indirecto. ¿Vale? El indirecto, digamos, que se sienta gustito, ¿vale? Si está al lado de un complemento importante, ¿vale? El directo o el régimen verbal. ¿Sí? Ahí es donde está bien el indirecto, está bien colocado. Puede ir solo con verbos tipo gustar, ¿vale? Pero con cualquier otro verbo no se fía el indirecto, ¿vale? No es desconfiado. Si digo llamo a Pedro, eso no es indirecto, ¿vale? El indirecto no se fía de llamar, saludar, golpear, todos esos son directos, ¿vale? El indirecto solo está bien con verbos tipo gustar, ¿vale? O con el directo y régimen verbal. Ahí está bien el indirecto, el destinatario, ¿vale? Mirad el esquema, porque así hablado es un poco complicado. Si tenéis el esquema delante, mejor. Sigo. El complemento no se puede sustituir por ningún pronombre. Miramos que sea un adjetivo, ¿vale? Pero que sea un adjetivo que una de dos. O, bueno, primero tiene que estar, evidentemente está en el sintagma verbal, ¿eh? Porque si no ya será un complemento del nombre seguro, ¿eh? Si está en el sujeto, será un complemento del nombre. Vale. Una de dos. O está solito, ¿vale? Hemos descartado el complemento atributivo antes, por lo tanto, está solito. Los gatos corren alegres. Está solito. ¿Veis que el alegres está solo? Entonces es un complemento predicativo, en este caso de sujeto. ¿Vale? Nos dice cómo están los gatos y cómo corren. Nos dice dos cosas. La manera y una especie de complemento del nombre. ¿Vale? Los gatos corren alegres. O está solito, o está con un nombre, pero nos dice algo del verbo. Dejó los calcetines ordenados. Y decimos, ah, mira, ordenados, complemento el nombre de calcetines. Dejó los calcetines ordenados. Ah, pues qué bien, ya estoy. Ojo, ojo. Antes de asegurarte si está en el sintagma verbal, mira que este adjetivo no me esté diciendo algo de verbo, porque ¿cómo los dejó los calcetines? Ordenados. Me está diciendo la manera también en que los dejó. Por lo tanto, ahí también es complemento predicativo. ¿Vale? Nos dice cómo están los calcetines y nos dice cómo los dejó ordenados. ¿Sí? O está solito o va con un nombre pero nos dice algo del verbo, ¿vale? Que son los dos tipos de predicativo. Predicativo de sujeto y predicativo de complemento directo. Vale. Por tanto, el complemento predicativo nunca podrá ser un adverbio. Los gatos corren alegremente. Nunca. ¿Por qué? Porque el adverbio no puede complementar a un nombre. Solamente complementa al verbo. Los gatos corren alegremente es un circunstancial de manera. ¿Vale?
Alegres y alegremente. Alegres concuerda en género y número con gatos, pero alegremente no concuerda, no puede concordar, porque no tiene flexión de género y número, ¿vale? Por lo tanto, alegremente será un circunstancial de tiempo y alegre es un predicativo, ¿vale? Y lo que os he dicho antes de... La primera. Dejó los calcetines ordenados. Cierro que luego se seca. Dejó los calcetines ordenados. Ordenados es un complemento del nombre de calcetines, pero también nos dice cómo los dejó. ¿Vale? O sea que, ojo, cuando está en el síntoma verbal el adjetivo, si no está solito como aquí, ¿vale? Y está acompañado con calcetines, igualmente verificad, no vaya a ser que diga algo del verbo, ¿vale? Y entonces será un complemento predicativo. No es un complemento adjetival, vale. Miramos a ver si es un por, ¿vale? Descartamos ya el por y así lo tenemos descartado. ¿Es un por y el verbo está en voz pasiva o pasiva refleja? No, pasiva refleja no puede ser, ¿no? ¿Es un por y está en voz pasiva normal? ¿Fue construido por el arquitecto? Complemento agente. ¿Que no? Por ejemplo, paseaba por el parque. Por el parque, pues no es un complemento agente. Pasamos al siguiente nivel, ¿vale? Siguiente nivel, ya hemos descartado que no es ni atributo, ni directo, ni indirecto, ni predicativo, ni complemento agente. Fijaos cuántos hemos descartado ya, ¿eh? Nos quedan dos, ¿vale? Circunstancial y régimen verbal, que son difíciles de diferenciar. Bueno, el circunstancial que sea un sintagma nominal, como por ejemplo, trabajo el lunes. Este siempre va a ser, o sea, si nos queda un sintagma nominal por ahí suelto y hemos descartado todos los demás, entonces va a ser un circunstancial. Ojo con una cosa, con el circunstancial de tiempo. Fijaos, tardó 4 horas en hacer el trabajo. Ese las tardó, ¿eh? Complemento directo, aunque suena un poco raro, ¿eh? Las tardó, complemento directo. No podemos cambiarlo a voz pasiva. 4 horas fueron tardadas no funciona porque es tiempo, ¿vale? Es un complemento directo especial, ¿vale? Pero, sobre todo, no es circunstancial de tiempo, tardó 4 horas, ¿vale? Es un complemento directo. Pero en cambio trabajó el lunes sí, ¿vale? Bien. Me olvidé decir, por cierto, que el directo, recordad que cuando es persona lleva a, ¿vale? Y si no es persona, ¿no? Golpeó la puerta, golpeó al enemigo, ¿vale? Por eso lleva la, porque es persona. Bien, circunstancial. Hemos dicho que descartamos los sintagmas nominales, que no se pueden sustituir por lo, la, los, las, le, todos estos, ¿vale? Y descartamos también los sintagmas adverbiales, todo lo que sea aquí, allí, cerca, lejos, después, antes. Sintagmas adverbiales ya seguro que son circunstanciales, ¿vale? Esto que queráis seguro que es circunstancial. Mirad que no sea un sintagma, mirad que no sea un complemento por eso, ¿eh? Por ejemplo, cuando digo extremadamente cerca, extremadamente es un adverbio, pero claro, va con el sintagma cerca, ¿vale? Está complementando el complemento del adverbio de cerca, ¿vale? O sea que vigilad con eso. Vale, entonces los adverbios que van con el verbo, realmente son circunstanciales. Nos queda un sintagma preposicional, ¿vale? Un sintagma preposicional puede ser circunstancial o régimen verbal. ¿Cómo lo diferencio? Pues porque el régimen verbal lo sustituyo por eso. Por ejemplo, habla de ese tema, habla de eso. Insiste en su versión, insiste en eso. En cambio, si yo digo estudia en casa, yo no puedo decir estudia en eso. No es una regla que funcione al 100%, ¿vale? También mirad que el complemento de régimen verbal sea un complemento regido realmente por el verbo, ¿vale? Yo pongo también un ejemplo que digo, tengo 2 entradas, ¿no? Complemento directo, las tengo. Vale. Dispongo de 2 entradas. Dispongo de eso, primera prueba. Y segunda prueba, es un complemento realmente regido por el verbo. Y la prueba es que tengo 2 frases
tengo dos entradas y dispongo de dos entradas, fijaos qué similares que son estas dos frases, solo hay una diferencia de registro, ¿no? Disponer de es un poquito más formal, más culto, no llega a ser registro culto, pero es más formal, y tengo dos entradas es menos formal, más estándar. Es régimen verbal. No siempre hay casi nunca hay esta doble estructura sintáctica, ¿vale? Para expresar, pero para que entendáis que el régimen verbal, otra prueba es ver que realmente esté regido por el verbo. Hay discusión si voy al cine, es régimen verbal o circunstancial de tiempo, hay opiniones para todo, eso cualquiera de las dos opciones os la van a dar como válidas. Bien. Vale, cosas que me he dejado por el camino es el complemento del adverbio. Entonces os he dicho extremadamente cerca, ¿no? Está extremadamente cerca. Complemento del adverbio. Vale. Si dice muy cerca, bastante cerca, poco cerca, esto no lo expliqué en primero, ¿vale? Ahora lo explico. Muy poco y bastante es modificador, porque se considera que es una especie de determinante, ¿vale? Igual que yo digo la casa, igual que yo digo la casa y digo que hay un determinante que complementa a casa, pero no tiene función sintáctica, muy cerca, ¿vale? Complementa, o sea, acompaña cerca, pero no tiene una función sintáctica, es un modificador. Se considera que simplemente es un pequeño matiz y que es una especie de eso, como igual que el determinante, lo modifica y ya está. En cambio, extremadamente tiene un significado más pleno, extremadamente cerca, de hecho son los adverbios terminados en mente, y ese sí que se considera un complemento del adverbio. Está clarísimo que cerca de aquí, que es el ejemplo que he puesto antes, ¿vale? De aquí es complemento del adverbio. En SP sí que va a ser complemento del adverbio. Vale, el último punto de la oración simple son los usos de se. Los usos de se, bueno, tenemos muchos tipos. Entonces yo os digo, primero, haced el grupo que hay arriba, que son los que tenían complemento, función sintáctica, luego descartáis la pasiva y la impersonal, y si no es ninguna de estas, es que va a ser pronominal. Porque de pronominales hay tres tipos, yo no los voy a explicar ahora, los expliqué en clase, pero ahora no voy a hacerlo, ¿vale? Porque en el libro no vienen explicados. Descartad, o sea, el último, déjalo para el final, el uso pronominal, ¿vale? Vamos a repasarlos. Alternancia de le, se lo dije. En lugar de decir le lo dije, decimos se lo dije, pero en el fondo es un le, ¿vale? Por tanto es complemento indirecto. Tenemos reflexivo también. Reflexivo puede hacer dos funciones, ¿vale? Reflexivo, el concepto es una acción que te haces a ti mismo, ¿eh? Entonces yo puedo decir bueno, no sé dibujar, en fin, haré lo que pueda, ¿eh? Los ejemplos son raros, pero es para que me entendáis. A ver, mirad esto. El de la izquierda es un ser reflexivo, los dos casos. Y el de la derecha, los dos casos, es un ser recíproco. ¿Vale? Entonces, vamos al reflexivo. Es una acción que te haces a ti mismo. Tanto si te dices se peina como si dices se peina el pelo, los dos casos es una acción que te haces a ti mismo. En el primer caso, solo tenemos un complemento. ¿Vale? Fijaos que si digo la frase peina al perro, lo peina, solo hay un complemento, por tanto, complemento directo. Pues este se también va a ser un complemento directo, solo hay uno. En lugar de peinar el perro, te peinas a ti mismo, se peina a sí mismo. Complemento directo. En cambio, en el segundo caso, ¿vale? El se ya no puede ser complemento directo, porque nos ha aparecido aquí un elemento que sí que es más claramente un complemento directo. Recordad cuando tenemos dos, mirad cuál es el objeto, ¿vale? Entonces aquí el se
va a ser un complemento indirecto, ¿vale? Es reflexivo y va a ser un complemento indirecto, ¿vale? Porque es el destinatario. En el segundo caso, el recíproco es lo mismo, ¿vale? Se peinan, ese se está solo, no tiene ningún elemento, ningún objeto, ¿vale? Por tanto, cuando está solo y solo hay un complemento, es complemento directo, ¿vale? Mira aquí, complemento directo. Y por lo tanto, en el caso de abajo, igual que en el reflexivo, como nos ha aparecido un complemento directo, va a resultar que el se ya no es directo, es un indirecto, ¿vale? Es un indirecto. Bien. Ya hemos descartado el alternancia de le, el reflexivo y el recíproco. Vamos al dativo ético y cuando digo se bebe el agua, bebe el agua. Se bebe el agua es complemento indirecto, os lo aprendéis porque sí, ya está, ¿vale? Y sobre todo se puede eliminar, esa es la prueba. Se bebe el agua, bebe el agua. ¿Vale? ¿Por qué ponemos este se? Para dar más énfasis, es un se enfático, es como, toma ya. Yo encontré la fuente, estábamos subiendo la montaña, ¿no? Él encontró la fuente, vamos a decir, se bebió el agua fresca, ¿vale? O sea, se me dio un lujazo y tal. Yo fui por otro camino, no me encontré, me fastidió, me quedé sin beber el agua, ¿vale? Se bebió el agua fresca o bebió el agua fresca. Ese es complemento indirecto dativo ético, o dativo de interés también se llama. Vamos a la parte de abajo, hemos descartado los de arriba, los de la función sintáctica. Ahora todos los que nos quedan no tienen función sintáctica, ¿vale? Si hemos descartado los de arriba es que el se no tiene función sintáctica y por tanto lo subrayamos todo junto con el verbo, ¿vale? Es un morfema del verbo y ya está. Impersonal y pasiva refleja. Lo he explicado antes, ¿vale? La diferencia es que, digo, se vive bien aquí, en esa estructura de se, ¿vale? Miramos que no haya una especie de complemento directo y entonces vamos a preguntar al verbo si tiene un sujeto, no tiene un sujeto y tal, ¿vale? También podemos poner la estructura en general. En general, se vive bien aquí. Oh, en España o en Francia muchas veces se ubican así un grupo de colectivo de gente y lo que hace, ¿vale? Pero no se dice el sujeto explícitamente, ¿vale? Se coloca esa estructura en se coloca esa estructura en se y se hace una estructura impersonal, ¿vale? Se produce una estructura impersonal. Las pasivas reflejas es muy parecida, pero entonces sí que tienes la cosita, ¿vale? Se desayunan tostadas en este país, se desayunan tostadas. Ahí aparece una cosita y esa cosita resulta que concuerda en número y persona con el verbo. Se desayuna una tostada al día o se desayunan 2 tostadas al día, ¿vale? Si pongo en plural, si lo transvisto, ese nombre, resulta que el verbo también tengo que transvestirlo, ¿vale? También tengo que cambiarlo de singular a plural o de plural a singular. Que no es ninguno de estos casos será pronominal, ¿vale? Será un uso pronominal. El típico es esos ses que, digamos, que tienes un... Bueno, lo explico brevemente. Que necesitan el se para existir, como quejarse. No existe quejar, ¿vale? Se queja de lo que sea, entonces ese se es un uso pronominal. Luego tenemos otros en los que cambia el significado, ¿vale? Por ejemplo, ocupa un asiento o se ocupa de este asunto, ¿vale? Y tenemos otro en que lo intransitiviza. Por ejemplo, retiró ese producto o se retiró. ¿Vale? A ver, espérate si lo estoy explicando bien este. No, pero estos que se intransitivizan, perdón, estos que se intransitivizan son verbos normalmente sensaciones. Fijaos, sintió una conmoción en la fuerza, ¿vale? Una conmoción complemento directo, o se sintió atraído por ella. Entonces, se sintió, tú puedes decir, complemento directo, ya, pero no es una acción voluntaria, ¿vale? El reflexivo, yo me peino el pelo, es una acción voluntaria, pero yo me sentí mal, no voluntariamente, no, aunque me esté torturando, pero los verbos de emociones no son voluntarios, ¿vale? Por tanto, pronominales teníamos 3 tipos, Estos intransitivizadores, que parecen complementos directos, pero son acciones involuntarias. Verbos que necesitan siempre el se para existir, ¿vale? Si no, no existen, quejarse, no existe quejar. Y después verbos que cambian el significado, como ocupa un lugar o se ocupa de este asunto, cambia el significado, es diferente.
¿vale? Estos son los 3 tipos de pronomiales. Pero si no queréis aprender los tipos, hacedlo por eliminación, ¿vale? Primero los de función sintáctica, luego pasiva, refleja y personal, y el que queda ya pronominal y ya está. No creo que pregunten los 3 tipos de pronominales. Estudiadlo si queréis, pero no creo que os pregunten. Vale, pasamos a la oración compuesta. Creo. ¿Verdad? Sí. Bueno, vamos a ver, oración compuesta. ¿Qué estoy dibujando? No lo sé. A ver. Bueno, y este es el sistema que uso, como siempre. Bueno, todo, la explicación es muy personal mío. Vale. Venga, tenemos esto de aquí. Vale. Tenemos esto de aquí. La oración compuesta, primero identificar los 2 verbos, lo que os he dicho antes, es el trapecio al que nos tenemos que agarrar para no caer en el abismo de la sintaxis. Tiene que haber 2 verbos. Entonces, si las 2 proposiciones son independientes, son coordinadas. ¿Qué significa que son independientes? Que yo puedo eliminar una y la otra suena bien, o elimino la otra y la otra suena bien. Tengo que hacer esta doble prueba, ¿eh? Tengo que hacer esta doble prueba porque si solo hago una, igual es que la otra es principal y por eso suena bien sola, ¿vale? Elimino esta y suena bien la otra. Y también tengo que hacer de eliminar este que suene bien la otra, ¿vale? Esto doble prueba. Y entonces son coordinadas. Hoy llueve y mañana hace sol. Hoy llueve suena bien y mañana hace sol también suena bien solo. Evidentemente eliminando el conector, ¿eh? Y luego, otra cosa, ved que no tengo una relación, las 2 proposiciones que no están realmente ligadas por una relación de causa, consecuencia, finalidad, condición, etcétera, ¿vale? Porque descartad esas, ahora que ya, bueno, no sé, en fin, cuando ya hemos terminado todas las adverbiales, que todavía no lo hemos hecho, descartad esa opción, ¿vale? Porque a veces es un poco engañoso, ¿vale? Coordinadas, tenemos varios tipos, copulativas, añaden 2 elementos, se trata de añadir, conectores tenemos y también, además, disyuntivas, en las que es o una cosa o la otra, recordad que hay 2 tipos de disyuntivas, ¿vale? Excluyentes e incluyentes. Excluyentes es o una cosa o la otra, o comemos carne o comemos pescado, o una cosa o la otra, ¿vale? No hay otra alternativa. En cambio, cuando yo digo en esta tienda, tienen muchas cosas, tienen mucho tipo de ropa, tienen camisetas, tienen pantalones o faldas y muchas veces con puntos suspensivos, ¿no? Para que quede más claro que es un conector, una conjunción de una disyuntiva incluyente, ¿vale? Que no solamente son esos elementos que hay en la numeración, lógicamente a veces es difícil de ver sin el contexto, ¿vale? Entonces, pensad en eso, ¿vale? Pensad en si es la disyuntiva excluyente o una cosa o la otra, que hay un doble conector ahí, una doble O muchas veces, ¿no? En plan amenazante, o pescado o carne, ¿no? Y luego está la incluyente, en la que puede haber más opciones. Después tenemos, y lo digo ya rápido, no sigo el orden, distributiva, que tiene un doble conector. Lo digo porque la disyuntiva excluyente puede llevar una doble O, pero no es distributiva, ¿vale? Las distributivas son aquellas de ahora dice, antes decía esto, ahora dice lo otro. Ellos dicen esto, los otros dicen otra cosa. Pueden ser pronombres, adverbios. Los colectores son muy variados aquí, ¿vale? Tienen categorías gramaticales muy diferentes, pero siempre sigue una estructura paralela y descartad la O, ¿vale? No es distributiva, es disyuntiva excluyente. Otras son las adversativas, entonces tenemos 2 tipos, la parcial y la total. La parcial es con pero, normal, la frase, lo que sea. Es decir, la total, me gusta definir la total concretamente y luego el resto parciales, ¿vale? La total es la primera proposición negada y la segunda se puede sustituir por sino que, ¿vale? No se besaron el primer día, sino que esperaron un tiempo, ¿vale? No se besaron el primer día, sino que esperaron un tiempo. No se besaron el día, pero esperaron exactamente, sí, ¿no? Me parece que lo he dicho bien. Entonces, fijaos que lo puedes sustituir por sino que.
y la primera se está negando, la primera proposición, eso es adversativa total. Y otras coordinadas serían las explicativas, que sirven para reformular y así, ¿vale? Entonces serían en otras palabras, todo lo que sea en otras palabras, es decir, o sea, que recordad que o sea es de registro coloquial. Vigilad con esto de los registros para los correctores, ¿vale? Coordinadas. Entonces, subordinadas, la mayoría son de este tipo de aquí, que significa que una está dentro de la otra y por lo tanto hace una función sintáctica, ¿vale? Tenemos las sustantivas, las adjetivas y las adverbiales, ¿vale? Las sustantivas que hacen directo, sujeto, complemento directo, todos estos complementos del sintagma nominal, adjetivas complemento del nombre y adverbiales circunstanciales, ¿vale? Son la mayoría de subordinadas. Estas de aquí son las impropias, las adverbiales impropias, causales, finales, condicionales, concesivas, comparativas, todas estas en que una no está dentro de la otra, pero son independientes, ¿vale? Tienen una relación, sus ideas mantienen algún tipo de relación de causa-consecuencia o de finalidad o de condición con la hipótesis, o son dos términos que están siendo comparados, ¿vale? Son dos términos comparados, está manteniendo algún tipo de relación, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué más? Vamos a hacer estas de aquí, ¿vale? La mayoría de las subordinadas, que son tres tipos, ¿no? Sustantivas, adverbiales. Vamos a hacer así. Sustantivas, adjetivas o adjetivas sustantivadas y las adverbiales propias. Vale, por tanto ya veis que estas son, la mayoría tienen función sintáctica. Luego tenemos las otras subordinadas que se llaman impropias, ¿vale? Y que tenemos 6 tipos, luego las digo, ¿vale? Simplemente para diferenciar, ¿vale? Es decir, que el segundo dibujito se corresponde a toda esa clasificación de aquí en 3, ¿vale? Y el dibujito de abajo, ¿vale? En que hay una relación lógica, son las subordinadas impropias, condicionales, concesivas, etc. ¿Vale? Venga, vamos a las sustantivas. Las sustantivas pueden cumplir cualquier función del sintagma nominal, directo, indirecto, complemento del nombre, ¿vale? Igual que las adjetivas, complemento del nombre, que he dicho ya, sujeto, en fin, todos los complementos, ahora les de memoria, excepto el complemento agente. No puede ser porque la sustantiva se sustituye por esta cosa, ¿vale? Sustituirlo siempre por esta cosa, funciona al 100%. Entonces, esta cosa nunca va a ser complemento agente, porque el complemento agente, el agente es una persona, tiene que estar humanizada, animado, ¿vale? Humanizado, y se dice, tiene un componente humano. Entonces no puede ser, ¿vale? Complemento agente. Me dijo que vendría, me dijo esa cosa. Por lo tanto, me dijo que vendría, complemento directo. ¿Vale? Me dijo que vendría, me dijo esa cosa, me lo dijo, complemento directo. Caminar cada día es sano. Esa cosa es sana. Sujeto. Caminar cada día, sujeto, es sano, predicado. Lo importante es mantenernos juntos. Lo importante es esa cosa. Mantenernos juntos, complemento atributivo, etc. Y así tenéis todos los ejemplos, ¿vale? De las subordinadas sustantivas. Los conectores que puede haber en las subordinadas sustantivas son varios, ¿vale? Tenemos 4. Determinante interrogativo y conjunción no tienen función sintáctica dentro de las subordinadas. Si yo digo, se me han acabado las hojas, luego todo eso va a ser hoja en sucio, ¿eh? No soy un despilfarrador aquí, un destructor de la naturaleza y todo eso, ¿eh? A ver. Vale. Ahora voy a analizar mirad. Me dijo si podía, me dijo que vendría y me dijo qué hora era.
A ver, en los dos primeros casos, el sí y el que es una conjunción, ¿vale? Me dijo esa cosa. Fijaos, en los tres casos es esta cosa, ¿eh? Y en los tres casos es complemento directo, todo lo que sería la subordinada. Pero en los dos primeros tengo una conjunción y hay que aprenderlo de memoria, ¿vale? Y cuando sea sustantiva, el que sin acento es conjunción y el sí sin acento es conjunción, se aprende de memoria y ya está, ¿vale? Y no tiene función sintáctica dentro de la frase, solamente sirve para conectar estas conjunciones. En el segundo caso, este que, interrogativo, como está acompañando ahora que es un nombre, ¿vale? Resulta que es un determinante interrogativo, porque está acompañando un nombre. Ahora bien, si yo pongo la frase me dijo que era, este que ya no tiene un nombre al lado. Este que entonces ahora es un pronombre interrogativo, ¿vale? Y sí que va a tener función sintáctica este que, ¿vale? Que va a ser de sujeto. Hace sujeto. Fijaos que sigue siendo complemento directo a la frase, ¿eh? No cambia. Pero ahora aquí este que es un sujeto, ¿vale? Que era. Aquí el sujeto, el anterior, era qué hora. Esto sí que es sujeto, pero el que concretamente, como es un determinante acompañando un nombre, el que este es un determinante interrogativo sin función sintáctica. En cambio, este que es un pronombre, está sustituyendo al nombre, está sustituyendo ahora. Por lo tanto, este que sí que tiene función sintáctica, en este caso, sujeto, ¿vale? Otros pronombres interrogativos eran, pues, cuál, ¿vale? Me dijo cuál era, pues que, y además sigue cumpliendo la misma función sintáctica, el sujeto, ¿vale? Y así miráis el resto de frases en PowerPoint, ¿vale? Miráis el resto de frases. A ver, ¿qué más? Hemos visto la conjunción... Ah, pero espérate, que me falta uno. Ah, sí, me faltan los adverbios interrogativos que también cumplen función sintáctica, ¿vale? Mira, no sé dónde será, no sé cuándo será, no sé cómo será. No lo sé, todo esto es complemento directo, es la función de la subordinada sustantiva, y entonces cada uno... A ver, ¿lo estáis viendo bien? A ver, estoy poniéndolo muy cerca, creo, ¿eh? Perdón, igual antes no se ha visto bien. A ver, lo voy a volver a poner por si acaso el otro, ¿vale? Para que lo tengáis y lo podéis analizar antes. Y ahora esto de aquí. Esto de aquí, cada uno de estos cumple una función sintáctica dentro de la subordinada. Recordad que para saber la función sintáctica, para saber la subordinada, miráis el verbo principal, ¿vale? Para saber la función de la subordinada, pum, siempre el verbo principal. Para saber la función del conector, me olvido de la principal y me centro únicamente en miro el verbo subordinado, ¿vale? Será en casa, será en no sé qué, ¿vale? Cada uno tiene un complemento circunstancial diferente, ¿vale? Entonces miráis a ver qué complemento hace. Circunstancial de lugar. Este me ha salido un poco complicado, ¿eh? Ser más tiempo no es atributo, es lunes. Esto no es atributo, es circunstancial del tiempo. Por tanto, el dónde, circunstancial del tiempo. Ahí, ¿dónde? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Circunstancial del tiempo. Lugar, la reunión será en la segunda planta, he explicado antes. Lugar tampoco es atributo. Será en la segunda planta. Será así. Será de este modo. Así sí que es un atributo, ¿vale? Porque ya no es un adjetivo, es un adverbio, ¿vale? Será así. El cómo, bueno, depende. Puede ser atributo, si considero que es así el cómo, o también puede... No, siempre va a ser así. Tanto si es un adverbio como si es un adjetivo. Será así o será interesante, da igual, ¿vale? Si es un adverbio o si es un atributo, ¿vale? Así una vez más, ¿vale? Sí, nos olvidamos del verbo principal para saber la función del conector. Fijaos también la diferencia, complemento del nombre. Ahora vamos a hacer las adjetivas que son complemento del nombre. Complemento del nombre
sensación. Vale. Tengo estas dos frases. Tengo la sensación de ser feliz. Tengo la sensación de esta cosa. La preposición, podemos quitarla, ¿eh? La preposición, sobre todo, mirad, a ver si la puedo colocar. En verdad esta está así, es como, o sea, hay que quitarlo, ¿eh? Ser feliz es la subordinada. ¿Por qué? Porque la preposición no va con el verbo subordinado, ¿vale? Si va con el verbo principal, la preposición, o sea, se parte por aquí. Si resulta que fuera con el verbo subordinado, entonces se partiría por aquí, ¿vale? Si la preposición verbo subordinado va por aquí y si va con el principal por aquí. Esta es la regla general, luego mirad cada caso, ¿vale? Ambos casos son complemento del nombre. En los dos casos es complemento del nombre, pero son subordinadas diferentes. Tengo la sensación de esta cosa es una subordinada sustantiva. En cambio, la de abajo, tengo una sensación que flipas, tengo una sensación flipante. Se puede sustituir por un adjetivo, sigue siendo un complemento de nombre, pero es una subordinada adjetiva. ¿Vale? Bien, pues las adjetivas, ya hago la frase aquí, tenemos un pronombre relativo, ¿vale? Un pronombre relativo que tiene un antecedente, ¿sí? Entonces hay que saber diferenciar la función del antecedente y lo que he dicho antes. Olvidamos la subordinada. Tengo una sensación, pues una sensación es complemento directo, ¿vale? Una sensación es complemento directo. Ahora quiero saber la función de relativo. Olvidamos la principal, que flipas. A ver, claro, aquí es un poco complicado. Flipas, aquí es un poco complicado. Me ha salido un ejemplo difícil. Porque flipas la sensación, la flipas sería un complemento directo, ¿vale? Sería un complemento directo. La flipas. En todo caso, lo que os he dicho de mirar el verbo subordinado, seguro, ¿vale? Flipas con la sensación. Así que como aquí no hay con, tenemos que decir flipas la sensación. Flipas las ganas que tengo. Flipas las ganas que tengo de no sé qué, ¿no? Las flipas las ganas que tengo, ¿no? Es un complemento directo. Vale. Entonces, conectores de las adjetivas. Y he acabado, ¿eh? Con las sustantivas teníamos determinante interrogativo y conjunción que no tiene función, y luego pronombre interrogativo y adverbio, donde, como y cuando, interrogativos que sí que tienen función sintáctica. Adjetivas tienen dos conectores, ¿vale? Pronombre relativo y adverbio relativo. El adverbio relativo otra vez es donde, como y cuando, pero este no lleva acento, ¿vale? Y entonces tiene un antecedente, que sería cuándo es el momento normalmente. Recuerdo el momento cuando fuimos no sé qué, ¿vale? ¿Dónde? El lugar donde nos besamos por primera vez. Y el cómo, la manera como me miró fue brutal, ¿no? La manera como me miró. La manera es el antecedente, el lugar, ¿vale? De cada uno de estos casos. Y tenemos dos funciones sintácticas, las del antecedente, que miraremos el verbo principal, y el conector, que miraremos el verbo subordinado, ¿vale? Y luego tenemos los pronombres relativos, perdón, también pues digamos, el libro que me dejó, ¿no? Me dejó el libro, ¿vale? Está allí un antecedente, el libro, y ya está. Entonces miraremos el libro, miraremos la función del verbo principal. El libro que me dejó está roto, pues el libro está roto, sujeto, ¿vale? El libro está roto, sujeto. El libro que me dejó está roto, que me dejó el libro, pues el que es complemento directo, me lo dejó, porque ahora nos olvidamos de la principal. Que me dejó el libro, ¿vale? Ese que es un complemento directo, me lo dejó, ¿vale? Eso sería la estructura de las adjetivas. Luego tenemos las adjetivas sustantivadas. El libro que me dejó, el que me dejó. Ahora todo el pack, ¿vale? Es más amplio. No está el antecedente, pero subrayamos más cosa, ¿vale? El libro que me dejó. Esta cosa está rota, por ejemplo, ¿vale? El que me dejó. Voy a ponerlo, esto es un poco complicado.
Vale, antes la oración adjetiva, antes era esta parte aquí ondulada, ¿no? Cuando yo decía, el libro que me dejó está roto, es esta parte ondulada. Y decimos complemento del nombre del libro, estupendo. Pero es que ahora el libro ya no está. El que me dejó está roto. Entonces tenemos que subrayar todo. Y lo sustituimos por esta cosa. Claro, porque antes había un nombre aquí. Entonces es un sintagma nominal, esta cosa. Lo que pasa es que incluimos la oración de relativo, la oración adjetiva que había antes. ¿Vale? Entonces tenemos esta cosa está rota. Función de sujeto. ¿Vale? Tiene todas las funciones de la sustantiva, más el complemento agente. El complemento agente se puede hacer porque fijaos que ahora, perdón, bueno, ahora he dicho esta cosa, pero a veces se puede sustituir por esta persona. ¿Vale? Fue construido por el que te dije, fue construido por esa persona. Eso sería un complemento agente, ¿vale? Lo miráis en el blog. Volvamos a centrar en esto. La ondulada es la oración de adjetiva, complemento del nombre. El que me dejó, ¿vale? Ahora aquí hemos subrayado también esta parte de él y por eso lo podemos sustituir por un sintagma nominal a todo, ¿vale? El que me dejó. Y entonces, esto de aquí que antes separábamos por aquí, ahora lo vamos a considerar todo junto. Esto es un pronombre relativo, ¿vale? Y entonces, la misma función que tenía antes el que hemos dicho que era complemento directo, me lo dejó, lo vuelvo a tener, complemento directo, ¿vale? No hace falta que hagáis todo este proceso, ahora lo digo simplemente para entender el funcionamiento, ¿vale? Pero fijaos, me dejó, me lo dejó, me dejó el libro, me lo dejó, ¿vale? Complemento directo, ya está, ¿vale? Toda la función, toda la frase es sujeto, toda la frase es sujeto y luego, ¿no? Porque es esta cosa está rota, ¿no? Sujeto, y luego este de aquí miramos el verbo subordinado, ¿vale? Recordad, cuando miremos el relativo tachamos la oración principal, ¿vale? El objetivo siempre con las oraciones compuestas es convertirlas en oraciones simples, ¿vale? Partirlas y analizarlas como si fueran oraciones simples. Vale, entonces las adjetivas sustantivadas ya está, lo miráis, ¿eh? Todas son pronombres relativos los conectores, ¿vale? Todo lo que hay. Tenéis estructuras especiales como el cuánto, todo cuanto sabía. Mirad también en las oraciones de adjetivas aquella estructura de allí, donde, no sé qué, las estructuras con el cuyo, las adjetivas que son con lo cual, que tienen como antecedente una proposición. Los casos más especiales los miráis, ¿vale? Ya digo, este no es un tutorial extenso, es un tutorial resumen, cutre, así, con 4 trazadas. Los casos más concretos los miráis, ¿vale? En el blog. Adverbiales. Adverbiales... Bueno, muy fácil, no hace falta ni que utilice esto. Las adverbiales circunstanciales están tiradas, ¿vale? Las del lugar sustitúyelas por ahí. Fue hacia donde quería. Fue hacia ahí. En verdad, el libro pone hacia dónde como conector, pero en realidad el conector sería dónde, ¿vale? El hacia en verdad pertenece más a... fue hacia ahí, ¿vale? Pero bueno, si lo subrayáis tampoco pasa nada porque a veces quería hacia ahí, no me funciona. Bueno, de hecho esto es un poco complicado, ¿eh? ¿Hacia dónde quería? A ver. Quería... Ah, bueno, claro, ya sé lo que pasa aquí. Fue hacia donde quería ir, en realidad hay un ir ahí, ¿vale? Entonces, el hacia puede ser tanto de la principal como de la subordinada, ¿vale? No pasa nada por subrayarlo o no subrayarlo. Yo lo subrayaría tal como se hace en el libro, que para eso es el libro, y listo, ¿vale? Y ya está, ¿vale? Hacia ahí. Se puede sustituir por ahí. No sé qué, por dónde tal, pues por ahí, ¿vale? Pues también. Todas las abreviales del lugar se pueden sustituir por ahí. Por ese lugar. ¿Qué más quería deciros con esto? Los conectores son adverbios. Ya está. ¿Vale? No llevan acento. Y no tienen antecedente. ¿Vale? Las sustantivas llevan acento. ¿Vale? Que son adverbios interrogativos. En las relativas no llevan acento. Donde, como y cuando no llevan acento. Adverbios relativos. Y tienen un antecedente. El momento, el lugar, el parque donde nos conocimos, ¿vale? Tiene un antecedente. En las adverbiales de circunstancia no llevan acento, ¿vale? Son adverbios sueltos, y ya está, adverbios a secas. No llevan acento y tampoco tienen antecedente. El tiempo, cuando vengas empezaremos. Después,
empezaremos. Se puede sustituir por un después, un antes, en este momento, ¿vale? Y ya está. Recordad las de tiempo, que tienen estructuras con infinitivo, gerundio y participio, y hay que considerarlo eso como un verbo, ¿vale? Porque si digo terminada la ascensión, descansamos, la ascensión es complemento directo de terminada. Es un poquito así como fue terminada la ascensión, ¿vale? Es un complemento directo. Si yo hago ahí un complemento del adjetivo, un complemento del nombre, voy a fallar completamente, porque entonces no es una oración compuesta. Recordad que un gerundio, un participio infinitivo tiene que ser verbo, porque si no, no está viendo una oración compuesta con dos verbos, con dos proposiciones, ¿vale? Del modo, se puede sustituir siempre con así, por así, ¿vale? Con la conjunción así. A veces, bueno, espera, entonces, tenemos unas que se parecen comparativas, pero no lo son. Estaba como si se hubiera hundido el mundo, ¿vale? Estaba así, ¿vale? Por lo tanto, bueno, en este caso estaba así, es un atributo, es una adverbial un poco curiosa esta, ¿vale? Estaba de esta manera, podría ser atributo, pero cuando digo estudiaba como si le fuera la vida, ¿vale? Este es un circunstancial de modo más normal, ¿vale? Más habitual. Siempre mirad el verbo principal, ¿no? Estudiaba, pues complemento circunstancial de modo. Estar, atributo. Pero este es un caso especial que no creo que os pongan, ¿eh? No creo que sean tan puñeteros, será algo más simple. Los conectores siguen siendo adverbios, pero aquí cuando sean varias palabras, de hecho en todas las adverbiales, cuando sean varias palabras, o sea, sean dos o más palabras, el conector, locución conjuntiva. Una palabra, adverbio. Varias palabras, locución conjuntiva. ¿Vale? En el caso de las de modo, el cómo se considera conjunción, ¿vale? Cómo se considera conjunción y ya está, creo, ¿vale? Algún caso había más por ahí. Lo tenéis en el PowerPoint para acabar de perfilar, ¿vale? Esto no me lo he apuntado, lo siento, perdón. ¿Vale? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, tengo aquí una esquemita. Uy, ahora busca en el baúl de los recuerdos. Aquí, vale. Vale. Pues entonces ahora vamos a las subordinadas impropias. Entonces tenemos causales, finales, concesivas, consecutivas, condicionales y comparativas. Vale. Estas son las 6 adverbiales impropias. No sé por qué se las llama adverbiales, porque no pueden ser, no pueden considerarse como adverbiales, no cumplen ninguna función sintáctica. Recordad. Estamos ahora en el tercer tipo, ¿vale? En el tercer tipo de oraciones compuestas. Estas que no son coordinadas, no son independientes, pero no cumple una no está dentro de la otra cumpliendo una función sintáctica. Vale. Causales y finales, alguien que haya estudiado concienciadamente el complemento circunstancial dirá, pues complemento circunstancial de causa y complemento circunstancial de finalidad. En la oración simple el de causa era, lo consiguió gracias a su esfuerzo, complemento circunstancial de causa. Y la finalidad era estudia para abogado. Eso es un complemento circunstancial de finalidad. Bueno, pues resulta que los libros consideran que cuando es subordinada no es complemento circunstancial. Yo no estoy de acuerdo con eso, yo pienso que es un complemento circunstancial, pero los libros pone que no es un complemento. Por lo tanto, dentro de las impropias, ¿vale? Mandan lo que diga el libro y ya está, ¿vale? Entonces, en causales, cuando diga no vino porque estaba enfermo, pues impropias, es una causal. Y lucharon para lograr la victoria, es una final, ¿vale? Ya está. Luego tenemos las concesivas. Las concesivas es, a pesar de que lo intentó, al final no lo consiguió, ¿no? Ese matiz que impide realizar la acción o que matiza un poquito. Hay dudas con el aunque, ¿vale? A ver, cuando el aunque se puede sustituir por un pero, podremos considerar que es una coordinada adversativa. Me explico, mira. Salió a correr aunque llovía. Salió a correr, pero llovía.
O vamos a hacerlo al revés. Llovía, llovía, aunque salió a correr, a ver, no, ya lo he dicho bien, ¿no? Salió a correr aunque llovía un poco. Fijaos en este caso, sí, mejor así, salió a correr aunque llovía un poco. Es un matiz, pero yo lo puedo lo puedo sustituir por un pero. Salió a correr pero llovía un poco. Entonces, cuando tú lo puedes sustituir, se puede, si tú quieres no, pero se puede, bueno, si tú quieres. Es que hay mucha discusión con los lingüistas y no nos vamos a mojar en nada, ¿vale? Que digamos, vamos a considerar que son de las dos. Cuando se puede sustituir en pero, puede ser coordinada adversativa, parcial o concesiva, ¿vale? Pero, cuando no se puede sustituir por el pero, concesiva seguro, ¿eh? Aunque lo intentaron con mucho esfuerzo, cuando el aunque va primero, ¿vale? Cuando el aunque va primero, no lo logró. Entonces, ahí va a ser concesiva seguro. De hecho, las adverbiales resulta que van a tener una gran movilidad para cambiarse. Cuando cambian de posición, el conector al principio, recordad de poner la coma, es obligatorio, ¿vale? Poner la coma, aunque llueva, coma, saldré a pasear. ¿De acuerdo? Siempre hay que poner, para lograr la victoria, coma, tuvieron que entrenar mucho. Hay que poner una coma cuando cambias y pones la proposición que lleva el conector, la pones delante, hay que poner una coma obligatoriamente. ¿Qué más? Las consecutivas son estas que es por lo tanto. Por cierto, estos conectores que sean locuciones conjuntivas, en general, entre comas. Estudio mucho, por lo tanto, estudio mucho, coma, por lo tanto, coma, le fue bastante bien el examen, ¿vale? Ponedlo entre comas la locución conjuntiva, por fin, ¿vale? Y después tenemos las condicionales, que es pues, en caso de que, locución conjuntiva, en caso de que me lo pregunte, pues le diré la verdad. ¿Vale? En caso de que sí me lo pregunta. Entonces tenemos las condicionales con locuciones conjuntivas, se pueden cambiar una vez más, si ponemos el conector delante, la coma. ¿Sí? Bueno, y nos quedan las súper compuestas, que son las comparativas. ¿Vale? Yo explico más de lo que hay en el libro, porque queda un poco confuso. Bueno, lo primero que hay que decir, las comparativas en el libro te pone que se pueden clasificar en superioridad, igualdad, inferioridad, como los grados del adjetivo. Por cierto, repasad los grados del adjetivo, y también lo de explicativas y especificativas, ¿vale? Explicativas entre comas, especificativas sin coma, ¿vale? Repasad todo eso de las adjetivas, que no lo he explicado mucho todavía, ¿vale? Entonces, en el libro te dice eso, las comparativas, igualdad, superioridad, inferioridad. Pero para entender la naturaleza de los conectores, tenemos que ver otra clasificación. Hasta ahora, estas adverbiales que hemos visto, los conectores son conjunciones, ¿vale? El sí es una conjunción, a pesar de que locución conjuntiva, el aunque es una conjunción, etc. Pero aquí las conjunciones es más complicada, porque es doble, ¿vale? Hay una doble conjunción, y cada conjunción es una categoría gramatical diferente. Primero veamos los tipos de comparativas, lo que no explica el libro, ¿vale? Tenemos unas comparativas en las que lo importante, el eje vertebrador, voy a decir, es el adjetivo y el adverbio. Y entonces tenemos vale. Perfecto. Vale. Ahora veamos estas frases. Está más cerca que la farmacia, es más interesante que esa otra película, corre más que Pepito y tiene más bolis que Antonio, que Menganito, me da igual. Todas estas se clasifican en el libro como superioridad, pero son diferentes todas ellas, ¿vale? Cada una tiene una especificidad distinta. El que no hay problema. El que o el cómo, las de igualdad,
va a ser una comparativa, ¿vale? Perdón, va a ser una conjunción, ¿vale? Por tanto, el conector que viene después va a ser una conjunción. Aquí vendrán los nombres, adjetivos, adverbios, verbos, lo que sea, el elemento. Y ahora vemos lo que está aquí en círculo rojo. Mirad el primer caso. Está más cerca, ¿el más con quién va? Con un adverbio. Pues este más es un adverbio. Y el más interesante también. Por tanto, este más, como conector, que se llama intensificador en el libro, pero se quedan tan anchos, no dice la categoría gramatical. Como conector es un adverbio, porque este es un intensificador, pero es un adverbio. Está complementando un adverbio y aquí está complementando un adjetivo. Este de aquí, ¿a qué está complementando? A un verbo, ¿no? Corre más que, ¿vale? El más está complementando al adverbio. Por lo tanto, la separación... A ver, la separación aquí de las frases es bastante relativo, ¿eh? Si me dijerais que lo separéis así... os lo daría por bueno, ¿eh? Está más cerca, fijaos que suena bien. Es más interesante, corre más, tiene más bolis, ¿vale? Todo esto se para por aquí. La conjunción sí que es propiamente un conector, pero luego tenemos este que intensifica. Y en este caso, como acompaña un adverbio y un adjetivo, es un adverbio. Y aquí, como está acompañando al verbo, es un adverbio también. ¿Vale? El intensificador es un adverbio también. Corre más, me indica la cantidad. Corre menos o corre tanto, también es un adverbio, ¿vale? Y en el último caso, tiene más bolis, es diferente. Es un determinante, ¿vale? Y entonces está ahí con el nombre, ¿de acuerdo? Es un determinante en este caso de aquí, ¿vale? Esto se ve muy claro con el de igualdad, ¿vale? Con el de igualdad se ve mucho más claro. ¿Qué he dicho? Mirad este esquema. Tan cerca como, tan interesante como, corre tanto como, y tiene tantos bolis como. Este como, otra vez, igual que el que, conjunción, nos olvidamos, ¿eh? Del segundo conector nos olvidamos, que y como siempre es conjunción, ya están las comparativas. El primer elemento intensificador, aquí, es lo mismo que antes. El tan, fijaos, acompaña un adverbio, pues este tan es un adverbio. ¿Vale? Tan cerca, tan interesante. Está complementando un adverbio y un adjetivo, adverbio. El segundo, corre tanto, adverbio. Fijaos que si lo pongo en plural no cambia, son invariables, ¿eh? Las chicas corren tanto como los chicos, ¿vale? Las chicas corren tanto como los chicos. Las chicas corren, plural, y este tanto no cambia, es invariable. En cambio, esto de aquí sí que me ha cambiado, ¿os fijáis? Tantos bolis, tantas ganas, tiene femenino, singular, tanta energía, tanta alegría, ¿vale? Este va a cambiar, por eso este de aquí, este último, que acompaña un nombre, ¿vale? Es un determinante, ¿vale? Entonces, hay que tener clara la categoría gramatical de los conectores de estas comparativas, ¿vale? Porque es la única cosa difícil de las comparativas, ¿eh? Identificar superioridad, igualdad, inferioridad es que no tiene misterio, eso está chupadísimo, ¿vale? Bueno, pues yo creo que estoy. Dejadme mirar un momento aquí. Sí, vale. Entonces, con esto termino la oración compuesta. Hemos visto, por lo tanto, desde la estructura del sintagma, pasando por la estructura de la oración simple, sujeto-predicado, los complementos, y hemos llegado hasta la oración compuesta, la estructura de diferentes proposiciones. La estructura de la oración compuesta se puede hacer muy compleja. Puede haber 2, 3, 4 subordinadas mezcladas con coordinadas, etc. Al mismo tiempo no he explicado las yuxtapuestas, porque las yuxtapuestas no es un tipo aparte. Las yuxtapuestas simplemente es una coordinada o una subordinada que no tiene conector, ¿vale? Cuando yo digo está enfermo, no vendrá,
Ahí en el fondo es una subordinada causal. Está enfermo porque no vendrá. Esas son las justapuestas. No es que sean un categoría aparte, sino que todas, al mismo tiempo que os he explicado que pueden no llevar conector porque hay un infinitivo, gerundio y participio, ¿vale? Lo veíamos sobre todo en las sustantivas. También pueden no llevar conector porque no lo llevan y ya está, no porque haya infinitivo, gerundio y participio. Entonces se dice que es una yuxtapuesta, pero sigue siendo coordinada y subordinada y lo podemos detectar, ¿vale? Hay que deducir el conector que está llevando y para poder saber si se trata de una coordinada, de una subordinada y de qué tipo de subordinada estamos hablando, ¿vale? Eso es una yuxtapuestas. Entonces hemos visto desde los sintagmas, la oración, construyendo los complementos, las compuestas, y a partir de aquí construiremos una complejidad mayor de oraciones compuestas, pero nos falta la complejidad mayor que es el texto, que es de lo que va la tipología textual y que es el ámbito más general de la lingüística, ¿vale? Y después del texto, bueno, ya está, con el texto ya tenemos, ya os explicaré después. No, digo, por si acaso se me olvida, que después del texto tendríamos, es un círculo que se cierra, porque una vez tenemos claro cuál es el texto, volvemos a qué es el lenguaje, cuáles son los elementos de la comunicación, porque un acto comunicativo, la unidad básica de un acto comunicativo, el elemento, el mensaje, tiene que ser un texto, ¿vale? O sea que será como un círculo, ¿vale? Que vuelve al punto de origen, ¿vale? Ese es el final de mi explicación en 3 vídeos de resumen de bachillerato. O sea que, bueno, gracias otra vez por escucharme en esta sesión de sintaxis y nada, insisto, la sintaxis es muy útil, estructura y jerarquiza. Los que seáis caóticos como yo, como los pelos de chalao, que aún hoy lo tengo un poco, ¿vale? Va muy bien hacer sintaxis. Hay gente que le gusta hacer sudokus, bueno, yo no es que me ponga a hacer sintaxis así en la playa, ¿eh? Pero quiero decir que aprovechad y relajaos. Relajaos con la sintaxis, organizaos y estructurad, ¿vale? Preguntad, dividir, interactuad con la frase. No la miréis así como el que mira un bicho raro y tal. No, no, no le tengáis miedo a la frase, fragmentad, ir mirando y por partes y vais utilizando una metodología de preguntas que os sea útil, ¿vale? Para poder manejarlas y domesticarlas. Esto es como ir a caballo, aprender en coche, lo que sea, no hay misterio, ¿vale? Es seguir unas pautas y no habrá ningún problema. Bueno, pues nada, ahí mi perro y yo os saludamos, nos despedimos, que vaya muy bien y hasta el próximo vídeo que será tipología textual. Chao.